Corintios capítulo 15, sabemos que fue una carta del apóstol Pablo escrita a la iglesia en Corinto. Y este capítulo, hermanos, trata todo el capítulo, como ningún otro en toda la Biblia, sobre la resurrección de Cristo, y verdaderamente pudiera comprenderse como uno de los pasajes más importantes. No puedo decir el más, porque toda la Biblia es útil, dice la Biblia en Timoteo. Pero comienza desde el versículo 1, hermanos, al decirnos: además os declaro, hermanos, el Evangelio. Primeramente, me encanta que las definiciones las pueda dar la misma Biblia. Tal vez si le preguntamos a alguien lo que es el Evangelio, tal vez alguien dirá, pues es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tal vez si le preguntamos a otro cristiano qué es el Evangelio, nos dirá, pues es el camino a los romanos. Pero no hay mejor definición. Ahora, el camino a los romanos contiene el Evangelio, pero no es el Evangelio. El Evangelio se divide en 3 puntos de acuerdo a Corintios. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, hermanos. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Y ahorita lo vamos a ver en unos minutos. Pero no solamente nos dice que nos declara el Evangelio, sino aún nos exhorta a perseverar en él. Y hermanos, y gloria a Dios si eres un cristiano que lleva 1, 2, 5, 10, 20, 30 años en el cristianismo. Gloria a Dios que no solo recibiste el Evangelio, sino que perseveras en el Evangelio, hermanos. Yo sé que la salvación no es por permanecer, la salvación es por fe y gracia. Pero gloria a Dios, hermanos, que la salvación verdaderamente tocó tu vida a tal grado que has llegado a ser fiel al Señor ya por unos cuantos años, incluso en esta iglesia, algunos por décadas. Y gloria a Dios por la vida de esos creyentes que no solo lo escucharon, sino perseveran en el Evangelio. Siguiente versículo, hermanos, el apóstol Pablo nos dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, hermanos. Gloria a Dios que este tema de la salvación, este tema de ir al cielo, no es un asunto de espero o deseo. Como le preguntaron a un cristiano, ¿y tú cuando mueras crees que vas a ir al cielo? Pues estoy 98% seguro. No, hermanos, una vez que el Evangelio ha sido declarado, predicado y escuchado, hermanos, y lo recibimos, tenemos la certeza de que somos salvos, hermanos, y gloria a Dios por eso. La salvación no es por obras, pero gloria a Dios, hermanos, que es únicamente por el sacrificio perfecto de Cristo. Y nos dice: si no creíste en vano, eres salvo. Recordamos que no es recitar o replicar una oración, sino verdaderamente creer en el Evangelio. No existe un mensaje más importante de este lado del cielo que el Evangelio. El Evangelio lo conocemos como la definición de las buenas nuevas. Y el Evangelio, versículo 3, nos empieza a declarar cuáles son los 3 puntos del Evangelio y cómo es que se divide bíblicamente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? La primer parte del Evangelio consiste en la muerte de Cristo. Y hermanos, es impresionante cómo los evangelios nos dice todo lo que ocurrió y le añade conforme a las Escrituras. Primero fue la muerte. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y hermanos, no fue cualquier muerte. Fue una muerte que nos describe Isaías. Vayamos a Isaías 53:3. Y qué grandioso día para recordar este pasaje. Isaías 53:3, leeré hasta el verso 7 y nos dice: despreciado y desechado entre los hombres. Hermano, ¿qué siente tu corazón cuando lees Isaías 53:3? ¿Es un verso más que se lee en estos días? ¿Es un verso que tal vez tienes memorizado? O hermanos, verdaderamente te rompe el corazón, hermanos, y hasta un momento de no comprender cómo es que Cristo fue despreciado, cómo es que fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjense nada más qué versículo, hermanos. Mas él herido fue
por nuestras rebeliones. La primera parte del evangelio consiste en la muerte. Y su muerte, hermanos, fue por nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros vivíamos en enemistad con Dios por nuestro pecado. Y únicamente un sacrificio perfecto de un 100% Dios y 100% hombre podía calmar la santa ira de Dios, hermanos, y darnos paz y justificarnos. Y nos dice: y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Conocemos la pasión de Cristo, los golpes, cómo jalaron su barba, cómo lo escarnecieron, cómo entre burlas le decían: dinos, profetízanos quién fue quien te golpeó. Clavos en las manos, clavos en los pies, latigazos, siendo rey lo coronan con espinas, y Jesús murió para salvarnos, hermano. La primer parte del evangelio consiste en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sabes que esto, la salvación, la muerte de Cristo, es lo que separa el cristianismo de todas las religiones? Las religiones, algunas dan buenos consejos, algunos te predican cierto estilo de vida, otras cuantas predican obras para la salvación, pero el evangelio, hermanos, no es lo que yo haga para Cristo, el evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. Y el primer punto es su muerte, una muerte perfecta. El evangelio no es un consejo, el evangelio es un anuncio, lo que Cristo ya hizo por nosotros y hoy solo lo recordamos, hermano. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo le di mis pecados y Él me dio su justicia. Vino a salvar a los pecadores y Pablo decía, hermanos, de los cuales yo soy el primero. No solo vino a dejarnos un ejemplo, aunque vaya que la Escritura dice que debemos de seguir sus pisadas. Y qué pisadas tan enormes nos ha dejado Cristo, pero Él vino, hermanos, a darnos el evangelio. Es por eso que el cristianismo es distinto a todas las religiones. Nuestra fe descansa única y exclusivamente en Jesucristo y su perfecto sacrificio, hermanos. Hermanos, en este día solamente escucha el texto que tienes más que memorizado, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia. ¿Y por qué por gracia? Por su muerte. La gente dice que la salvación es por fe. No, hermanos, la salvación es por gracia, por medio de la fe. El vehículo, yo tengo que subirme en la fe, pero no soy salvo por fe, hermanos. Soy salvo por la pura gracia de Dios, gracias a su muerte. El evangelio consiste en 3 puntos. El primero de ellos es su muerte. Una iglesia no te salva. Una iglesia no murió por ti. Hermanos, no por estar en una iglesia eres un cristiano, no por alguien pararse en una cochera es un carro. La única manera que alguien es un cristiano es arrepintiéndose de sus pecados y reconociendo a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, hermanos. Nos declara el evangelio. Regresamos a Corintios 15:3. Versículo 4, perdón. El versículo 3 nos dice que el evangelio consta de la muerte. Después nos dice el versículo 4, y que fue, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? El segundo punto del evangelio es su sepultura. Pero gloria a Dios, hermanos, que la muerte no podía sostener al Hijo de Dios. La muerte no podía vencer al Hijo de Dios. No solamente es la muerte, no solamente es su sepultura, sino que dice este mismo versículo, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquel predicador, Charles Haddon Spurgeon, decía: resucitó para no morir más, Rey de reyes y Señor de señores, hermanos.
Este día es tan importante porque si le restamos la tercer parte del evangelio, si le quitamos la resurrección, no hay evangelio. Si no hay evangelio, no hay salvación. Si no hay salvación, estaríamos en nuestros pecados. Y si estuviéramos en nuestros pecados, el cielo simplemente sería una historia inalcanzable, hermano. ¿Por qué es tan importante este día? Porque sin resurrección no hay nada, hermanos. Pero por el otro lado, con la resurrección, se completa completamente, valga la redundancia, lo que es el evangelio, hermanos. Por eso, dale este día la importancia que merece. Gracias a su resurrección se completa lo que es el evangelio. Regresamos a 1 Corintios 15 y versículo 5, hermanos. El apóstol Pablo trata de convencer a la iglesia sobre el hecho más importante que ha ocurrido en este mundo. Y una vez me preguntó que qué era más importante, si su muerte o su resurrección. Hermanos, esa pregunta es como, pues, ¿qué es más difícil? Digo, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar, hermanos? Sin embargo, si tuviera que escoger una, sería definitivamente su resurrección. Porque muchas personas se han proclamado dioses, pero todos han muerto. Solo uno resucitó, hermanos. Así es que si tuviera que escoger uno, definitivamente tendría que ser la resurrección corporal de Cristo. Versículo 5, hermanos. Esta iglesia, sabemos que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas doctrinales, no solo en prácticas de pecado, que es con lo que más batallaba la iglesia de Corinto, pero también tenía problemas doctrinales. Algunas personas no comprendían lo que era la resurrección de Cristo o lo que representaba en su vida. Y Pablo les empieza a escribir esta carta y les dice, Cristo le apareció a Cefas. No solo a Cefas, sino después le apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En otras palabras, Pablo decía, ustedes mismos vayan y pregúntenle a los hermanos que vieron a Cristo, que fueron testigos oculistas de ese evento tan especial. Después, versículo 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, otros duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, Pablo dice, me apareció a mí. Hermanos, tan solo pensar en la vida de los apóstoles. Hay personas que están dispuestas a vivir por una mentira, pero yo no creo que haya personas que estén dispuestos a morir por una mentira. Y lo que nosotros conocemos hoy como los apóstoles, hermano, en esos días eran mártires de la fe. Y el puro testimonio de los discípulos de Cristo, hermano, nos da una validez tan increíble de que Cristo en verdad venció la muerte y venció el sepulcro. Gloria a Dios por eso, hermanos. Los opositores, por más que querían encontrar el cuerpo, no podían porque la tumba está vacía, hermanos. Y otra prueba, hermanos, es que la tumba sigue estando vacía y lo seguirá estando para siempre, hermanos. Pablo habla de aquellos testigos, hermano. En este versículo 5 dice que primero se le apareció a Cefas. Cefas nosotros lo comprendemos o lo conocemos como Pedro. Primero se le apareció a Pedro. En aquellos evangelios, hermanos, recordarán cuando Cristo resucita, Pedro desanimado se va a la pesca y podemos decir que se apartó un poco, hermanos, del ministerio. No pescaba nada. Jesús le dice dónde echar la red, atrapan muchos peces, hermano, y después de ver a Cristo resucitado, su semblante cambia, hermanos, la manera en que predicó cambia, y vemos un hombre completamente distinto pararse en Hechos 2 y predicarles el evangelio a aquellos 3,000 judíos siendo salvos, y la resurrección de Cristo hizo toda la diferencia en la vida de Cefas, Pedro. La muerte, la sepultura y la resurrección, Hechos 2:21. Y miren el mensaje que predicaba Pedro, y es el mensaje que debemos seguir predicando nosotros como iglesia. Pedro se paró aquel día y dijo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí le está dando el evangelio, la crucifixión, al cual Dios levantó, hermano, su resurrección, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte, la sepultura y la resurrección. Versículo 32, miren lo que dice la Biblia. Mientras Pedro les predicaba el evangelio, este Jesús resucitó Dios, amén, hermanos. Y fíjense, les dice, de los cuales todos nosotros somos testigos. Predicó con tal denuedo y con tal gracia, hermanos, que miren cuál fue la reacción, versículo 37 y 38, de la congregación de aquellos 3,000 judíos que escucharon aquel día. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y les dice, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Dios usa este día, la predicación, incluso que tú puedas testificarle a alguien más tarde, incluso la predicación vía internet, y que alguien más se convierta en este día al único Dios verdadero, hermanos. Regresamos a 1 Corintios 15:5. No solo se le apareció a Pedro. Los ateos hasta el día de hoy tratan de hacer libros, hermano, y tratando de decir que la resurrección de Cristo no fue. Sin embargo, tenemos tantas pruebas. Primero se le apareció a Pedro. Después dice este texto que también se le apareció a los 12. Tal vez podría estar en duda si solamente se le hubiera aparecido a Pedro. Pero a los otros 12. Los opositores en ese tiempo en la historia, hermanos, pusieron guardias afuera de la tumba para que no se llevaran el cuerpo de Jesús. Hermanos, ningún hombre se llevó el cuerpo de Jesús, sino que la Biblia dice en el libro de Hechos que Dios lo levantó. Y por eso la resurrección de Cristo, hermanos. Por si quedaba dudas, versículo 6, no solamente a Pedro, no solo a los 12 apóstoles, sino a 500 hermanos a la vez. Versículo 7, se le apareció a Jacobo, al que conocemos más como Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien sería un predicador de la iglesia de Jerusalén. Versículo 8, y Pablo dice, y también a mí. Y vaya qué cambio tuvo Saulo, hermanos, al reconocer a Cristo. El cambio de la vida de Saulo testifica del poder de la resurrección de Cristo, hermanos. No solo la vida de Pablo cambiada, pero hermanos, el hecho de que tu vida haya sido cambiada testifica del poder de la resurrección de Cristo, hermanos. No solo aquellos 500 testigos, hermano. El hecho de que tú estés sentado en una iglesia cristiana testifica del poder de la resurrección de Cristo. Versículo 9, hermanos, Pablo testifica de aquel cambio fue hecho por su pura gracia, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Y después nos dice quién obró ese cambio en su vida, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes más he trabajado más que ellos. Hermanos, Pablo reconoció que su cambio no lo hizo la sinagoga, que su cambio no lo hizo una iglesia, que su cambio no lo hizo algún rito aprendido, sino el poder del evangelio y la gracia de Dios, hermano. Cualquier cambio en tu vida, hermano, ha sido la gracia de Dios. Algunos creían en la resurrección y otros no. Versículo 11, y de todo esto trata toda la carta. Y nos dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Qué bendición que nosotros somos del grupo que ha creído en la gloriosa resurrección de Cristo, hermanos. Lamentablemente para muchos en el mundo hoy es un día más. Para algunos en el mundo hoy es el día que se acaba la vacación. Para algunos
es otro día, hermanos, pero para nosotros no puede ser otro día. Para nosotros es un día sumamente importante, hermanos, porque se concreta el Evangelio por su resurrección, hermanos. Primero Pablo nos declara la veracidad de su resurrección y después nos da la importancia de la resurrección o la consecuencia de Cristo no haber resucitado, que era el conflicto que tenían en esos días. Versículo 12, miren lo que dice. Versículo 12 y 13. Dice la Escritura, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, fíjense lo que dice aquí y lo que Pablo trata de explicar, o sea, si Cristo no hubiera resucitado, pues no habría nada. Y nosotros tampoco resucitaremos. Hermanos, si este día no celebramos lo que estamos celebrando, ¿sabes que el día de nuestra muerte no habría esperanza? O sea, verdaderamente nos quedaríamos en polvo, somos polvo, nos convertimos cuerpo, alma y espíritu y no hay redención, hermanos. Es lo que Pablo intenta hacerle entender a la iglesia la importancia de este día. Date cuenta de lo importante que es y nos pinta un escenario muy triste. Si Cristo no hubiera resucitado, versículo 14 nos dice. Y si Cristo no resucitó, toda la vida cristiana es vana, hermanos. Si este día, hace años, Cristo no hubiera resucitado, ¿sabes cuán vana sería nuestra predicación, hermanos? ¿Sabes que si Cristo no hubiera resucitado, ahorita estaríamos perdiendo el tiempo? Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe, hermanos, por más que tú dijeras, quiero tener fe, tu fe sería vana. Si Cristo no hubiera resucitado. ¿Ves la importancia que Pablo le daba este día? Y por eso es correcto llamarle el día más importante del año, hermanos. Versículo 15 dice, no solamente tu fe no serviría de nada, sino que seríamos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos crucificado, testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y Él llega a una muy fuerte conclusión, versículo 19. Y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pero que no hubiera resucitado y solamente esperáramos en Cristo, fíjense lo que dice el texto, hermanos, somos los más dignos de conmiseración. La definición de conmiseración es sentimiento de pena o desgracia. ¿Sabes cuál es la conclusión del apóstol Pablo? Si Cristo no hubiera resucitado y en esta vida el cristiano espera en Cristo, sería la persona más digna de lástima. Si Cristo no hubiera resucitado, nuevamente entiende el contexto de lo que está diciendo Pablo. Seguirías detrás de una ilusión, hermanos, si no creyéramos en la resurrección de Cristo. Y después cambia el tono de voz mucho más alegre, versículo 20, y nos relata el fundamento de nuestra fe. Verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, hermanos. Cambia completamente el escenario triste, que nuestra fe sería vana, que la predicación sería hueca, pero dice, hey, pero escuchen, iglesia de Corinto, Cristo sí resucitó, por lo tanto la predicación no es vana, tu fe tampoco es ciega, ciegos aquellos que no ven a Cristo, hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios por la resurrección de Cristo. Y fíjense, hermanos, la siguiente palabra que nos dice, primicias. Cuando María tuvo hijos, cuando habla de Cristo, dice, de la parte dice el unigénito de Dios, pero de María dice el primogénito de María. Cuando la Biblia nos dice que Cristo fue la primicia al cielo, no dice el unigénito al cielo. ¿Te das cuenta de que el hecho de que Cristo haya resucitado y ascendiera al cielo nos garantiza a nosotros como un pueblo creyente que el día de nuestra muerte también vamos a resucitar en el cielo, hermanos?
el que Cristo haya resucitado garantiza que hay una vida después de la muerte. Primicia. Garantiza que tú irás al cielo. Me voy a enfocar mucho más en eso en el servicio de las 11, pero vamos a continuar 1 Corintios 15, hermanos. Versículo 21 nos da un ejemplo. Y nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Claro, los que creen en el Evangelio irán al cielo. Versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué dice ahí, hermanos? Y luego los que son de Cristo en su venida. Cristo ya está en el cielo, hermanos. Ahora nos toca a nosotros en su venida poder ir con Él. Versículo 24 nos dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potente, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, hermanos, incluso el último enemigo, que es la muerte, también será destruido, dice el verso 26. Y Pablo trata de darnos un ejemplo para que nuestra mente pueda comprender lo que es la resurrección en el verso 35, y nos dice que la resurrección es como si fuera una semilla. Verso 35 dice, pero dirá alguno, pues ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 36. Necio, lo que tú siembras, y habla de una semilla, lo que tú siembras no se vivifica. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y Pablo trata de usar algo que es fácil hilar en nuestra mente para que sea más comprensible lo que está a punto de enseñarnos. Y nos dice, la resurrección es como una semilla. Si tú plantas una semilla en el jardín, esa semilla debe morirse para que se convierta en un árbol. De igual manera nuestra vida, hermanos, un día debe morir para que resucite en el cielo. No te emociones, hermanos, sé que solo vamos a ir eternamente al cielo con Cristo por este día. Versículo 37 nos dice sobre este mismo ejemplo, y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. La semilla no da fruto a menos que muera. Al morir es cuando en verdad da fruto, y nosotros, aunque nuestra mente finita no lo pueda comprender, es hasta el día de nuestra muerte que se rompe el grano, hermanos, y despertaremos a la eternidad con Cristo, hermanos. Versículo 42 dice la Biblia, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Amén, hermanos. Tendremos nuestro mismo cuerpo, pero transformado. ¿Sabes que existe cierta similitud en la semilla con el árbol? Es transformada, pero tiene cierta similitud. De igual manera, nosotros en el postrer día, hermanos, habrá alguna similitud con nosotros. Pero en ese cuerpo que Cristo nos dé cuando nos llame a su presencia, ese cuerpo ya no va a tener lágrimas, ese cuerpo ya no sufrirá tristezas, a las hermanas les va a gustar, ya no se van a arrugar, ¿verdad? Sonrieron unas cuantas. Algunos teólogos creen que vamos a tener 33 años, hermanos. Creo que esa parte es completamente difícil de decir porque no está en la Biblia. Pero ahí no va a importar nada más, hermano. Enterrado en deshonra, resucitado en gloria. Cuerpo finito, resucitado en eterno, hermanos. Qué impresionante. Miren lo que Cristo dijo sobre la vida eterna. Mateo 13:43, sobre este tema. Mateo capítulo 13, verso 43. Ahorita regresamos a 1 Corintios 15. Mateo 13:43 dice Jesucristo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Regresamos, hermano. 1 Corintios 15:43.
y nos muestra cómo nuestro cuerpo, aunque será el mismo hasta cierto punto, será cambiado. Verso 43 dice: se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria nuestro cuerpo, hermanos. Se siembra en debilidad. ¿Cuánta debilidad sentimos de este lado del cielo, hermanos? ¿Sabes que por eso debemos dormir, comer, descansar? Nos cansamos. Algunos ya entraron en esta paz que este mundo no conoce. Después de un día lleno de actividades necesitamos volver a dormir, hermanos. ¿Por qué? Porque se siembra en debilidad, hermanos. Nuestro cuerpo sufre dolencias, pero ahí no se acaba nuestra historia. Resucitará en poder, hermanos. Nada más impotente, hermanos, que un cadáver cuando se muera la semilla. Pero ahí es cuando se transforma la semilla en el árbol, hermano. Ojo, hermanos, yo creo que nunca vamos a dormir en el cielo. ¿Por qué, pastor? Resucitará en poder. Ya no podremos sentir cansancio, hermano. Aunque el cuerpo tendremos facciones parecidas a las que tenemos, será un cuerpo glorificado. Será distinto, ya no se va a cansar, hermano. Como aquellos niños que todo el día gritan, hermano, y uno dice, pues, ¿qué pilas traen? Más o menos de esas, pero doblemente recargadas vamos a tener en el cielo, hermanos. Versículo 44 nos dice: se siembra cuerpo animal. La palabra griega para es cuerpo natural, hermanos. En otras palabras, un cuerpo preparado para la vida terrenal. Se siembra en un cuerpo preparado para la vida terrenal, pero resucitará en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Vamos, qué pasaje tan impresionante. Versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, fíjense, hermanos, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, hermanos. Este cuerpo que tenemos no está listo, porque este cuerpo ni siquiera comprende la palabra eternidad, hermanos. Pero un buen día, este cuerpo estará listo, hermanos, hasta que muera y sea resucitado incorruptible con Dios. Pablo nos aterriza esta idea, hermanos, versículo 51, y nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y habla de morir. Él decía, no todos vamos a morir, pero fíjense, pero todos seremos transformados. Pablo creía, hermanos, que mientras él tenía su ministerio terrenal, Cristo iba a venir por él en ese momento. No fue así, pero todos seremos transformados. Versículo 52, fíjense cómo seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No, quiero que pensemos en esto. Todos vamos a parpadear, hermanos, a la cuenta de 3, 2, 3. Un día, hermanos, lo que tardó a hacer esto, vamos, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Se sembró en corrupción y será segado en incorrupción, hermanos. Versículo 53. Porque es necesario, y por eso debemos ver la muerte de una manera distinta, no como un inconverso, hermano. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y es necesario que nuestro cascarón, hermano, la botarga del alma, que esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano, ¿cómo vivir sabiendo esto? Y termino, creo que ya me pasé por unos cuantos minutos, hermano. O le seguimos, dice el hermano Moy, ¿verdad? Se van a enfriar los tamales, hermano. ¿Cómo vivir sabiendo esto? Le voy a seguir ahorita a las 11. Tengo uno muy bueno y se acaba de hornear ayer, hermanos. Está muy bueno el mensaje de las... Si pensaban venir al de las 11 o al de las 6, vengan al de las 11, hermanos. Ya están aquí, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo vivir sabiendo lo que acabo de predicar en estos 53 versículos? Número 1, el cristiano puede enfrentar
un futuro seguro, por más negro que pueda ser tu panorama presente. ¿Por qué? Porque hay una resurrección, hermanos. Versículo 54, miren lo que dice. Y cuando esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo físico, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, fíjense, hermanos, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por el contexto que acabo de predicar, es que es posible ligar la palabra muerte con la palabra victoria. La muerte juega un papel muy oscuro en nuestras vidas, hermano. La muerte nos envía avisos. Te duele el cuerpo, te haces un análisis, el virus tal vez llegó a tu vida. Y no es el miedo al virus, sino el miedo a lo que provoca el virus. Porque si el virus diera dolor de cabeza, nadie se pondría un cubrebocas. Pero el virus no produce dolor de cabeza, hermanos, produce muerte. No es el miedo al virus, es el miedo a lo que provoca el virus. Un día todos veremos a ese tirano que nos aterroriza llamado la muerte. Un día, por extraño que suene, pero miraremos nuestra tumba vacía. Y como hijos de Dios podremos decir, al igual que Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh muerte, tu victoria? Porque ni la muerte podrá vencer al cristiano, hermanos, por la resurrección de Cristo. ¿Te das cuenta, hermanos, de la importancia de la carta de Pablo en 1 Corintios 15? Gracias a Cristo, hermanos. Y cierra el pasaje con el último verso, verso 58, y nos dice: así que, en otras palabras, dichos los 57 versículos anteriores, así que, hermanos míos amados, estén firmes. Iglesia Cristiana Bautista, Fuente de Agua Viva, manténganse firmes, cristianos, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Ahora, ¿en qué debemos estar firmes, constantes y creciendo? ¿En la familia y mis deseos? ¿Solo eso? No, hermanos, el texto lo aterriza. Debes estar firme, debes estar constante y debes de crecer. ¿En qué? Y todo lo que dijo lo aterriza. Si tú verdaderamente crees en la resurrección de Cristo, debes de estar firme, constante y crecer en la obra del Señor. Una de las más grandes motivaciones de un creyente, hermano, debe ser la resurrección de Cristo y su propia resurrección. Yo sé que en este día, hermano, lo que más pensamos es en la gloriosa, literal, resurrección corporal de Cristo. Pero yo quiero que en este día, hermano, también pienses en tu resurrección. Y voy a enfocar eso en el mensaje de las 11, con la historia de Lázaro. Pregunta, hermanos, para terminar. Con nuestra vida, acciones y conductas, ¿reflejas que crees en la resurrección de Cristo, hermano? ¿Estás creciendo en la obra de Dios? ¿Sirves a otros? ¿Sirves y apoyas tu iglesia? Dios abra nuestro entendimiento para que nuestra vida sea congruente con la resurrección de Cristo, hermanos, y con la fe postrera de que nosotros un día resucitaremos cuando Él nos llame, hermanos. Pues no podemos terminar más que esta palabra, este servicio, que decir: gracias a Dios por Cristo, hermanos. Gracias a Dios por Cristo y la tumba vacía. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.